Muy buenos días, muchachos. Dios les bendiga en esta mañana. Hay un tema muy interesante que trazaremos en esta mañana, en este devocional, de este corto devocional. Pero ante todo, invitemos la presencia de nuestro Dios a este lugar. Oremos, bendito Padre Celestial, en este momento tu palabra será abierta, será escudriñada. Queremos que tu Santo Espíritu nos acompañe y nos enseñe lo que tú quieres para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Abrimos nuestras santas escrituras en Éxodo 20. En el libro de Éxodo 20, capítulo 20, versículo 12. Hay un mandamiento y es el primero de nuestra relación horizontal y es: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Este es un mandamiento con promesa. Y la pregunta de esta mañana es: ¿qué es honra? ¿Qué significa honra? ¿Será honra respeto? ¿Será honra obediencia? ¿Será honra amor? ¿Será honra desobedecer a tus padres? Pero el libro, en la carta de Efesios, capítulo 6, versículo 2, nos aclara un poco Pablo. Efesios, capítulo 6, versículo 1 y 2. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre toda la tierra. ¿Cuándo fue la última vez que llamaste a tus padres? ¿Cuándo fue la última vez que consultaste una decisión con tus padres? ¿Cuándo fue la última vez que los llamaste para agradecerle por tu existencia? ¿Cuándo fue la última vez que los abrazaste y le dijiste lo mucho que los amabas? Cuando tomas decisiones, ¿los tienes en cuenta? Cuando conseguiste ahora una novia, le consultaste a tus padres sobre si es buena para tu compañía. Elena de White nos habla un poco en Patriarca y Profeta capítulo 54 y nos habla un poco y nos aclara sobre la honra a tu padre y a tu madre. Honra a tu padre y a tu madre para que vivas largos años sobre la tierra que te ha dado el Señor Dios tuyo. Se debe a los padres mayor grado de amor y respeto que a ninguna otra persona. Dios mismo, que les impuso la responsabilidad de guiar las almas bajo su cuidado, ordenó que durante los primeros años de la vida los padres estén en lugar de Dios, respecto a sus hijos. El que desecha la legítima autoridad de sus padres, desecha la autoridad de Dios. Los padres que tenemos en esta tierra es el símbolo de nuestro Padre Celestial, al cual debemos respetar, al cual debemos honrar, al cual debemos de obedecer. Pero ahora surge una pregunta. ¿Debemos obedecer a nuestros padres cuando ellos toman una decisión incorrecta a la voluntad de Dios? Si mi padre toma una decisión y está violando los mandamientos, está violando la palabra de Dios, ¿debo obedecer? ¿Qué pasa si no lo obedezco? ¿Será que estoy deshonrando a mi padre y a mi madre cuando no obedezco a una decisión de ellos que está violando la ley de Dios y sus mandatos? ¿Qué pasará?
será honrar a Dios, será honrar a nuestros padres cuando no obedecemos en ese tipo de decisiones. Esto y mucho más en este canal. Dios los bendiga. Ok, muchachos, buen día. Creo que ya se hizo la oración. Muchas gracias, Giancarlos, por el devocional. Vamos a entrar entonces en materia. La clase pasada habíamos dejado el libro de Primero de Samuel con las características y el contenido. Hoy vamos a tratar de espigar dentro del texto de Samuel algunos detalles interesantes. Recuerden que va a ser imposible para nosotros poder estudiar, abarcar en su totalidad cada uno de los capítulos de estos libros, en virtud de la naturaleza de este curso y que no nos daría el tiempo. Pero sí se pueden analizar algunos detalles que a ustedes como pastores muy seguramente le preguntarán sus feligreses: pastor, ¿por qué tal cosa? Y usted debe dar una razón de eso. Lo primero que vamos a analizar tiene que ver con la elección del rey Saúl como tal. Esta es una pregunta casi que de obligatoria formulación por parte de nuestros hermanos. Primero de Samuel, capítulo 8, leamos. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Noten ustedes, aquí hay algo, sonaría esto así como un poco de nepotismo, porque es Samuel quien está imponiendo a sus hijos como jueces. Algo que no es usual, por lo menos hasta estas alturas de la literatura que estamos leyendo, porque no fue el hombre quien se eligió a sí mismo, fue Dios quien elegía a los jueces. Y en este caso el texto dice que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. El nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo, Abías, y eran jueces en Berseba. Pero, curiosamente, ¿quién lo creyera? Aunque Samuel vivió en el hogar, bueno, no sabemos si hogar, muy seguramente sí, en el hogar del sacerdote Elí, y decimos muy seguramente sí porque Elí tuvo 2 hijos, y esos hijos los tuvo que haber concebido con su esposa. Pero como en la Biblia muchas veces el nombre de la mujer no aparece, entonces damos por sentado de que efectivamente Elí prohijó a Samuelito cuando Ana lo entregó muy tiernito al servicio del tabernáculo. Entonces, ¿quién lo creyera que Samuel va a repetir la experiencia de Elí? Porque Elí no crió bien a sus muchachos. Y dice la Biblia acá, pero estos 2 muchachos no anduvieron por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Que precisamente esta es una de las características que no debe tener un juez ni un rey, y tampoco un pastor. Usted como pastor, deje la avaricia. Usted como pastor, no se deje sobornar y tampoco pervierta el derecho. Dios hace mucho hincapié en esto, ¿sabe? ¿Cómo podemos nosotros como pastores ser avaros cuando usted no se contenta con lo que tiene? Un consejito desde ahora. Cuando ustedes reciban una iglesia, un distrito, ustedes van a recibir un salario. La mayoría de ustedes, por lo que percibo, proceden de hogares de extracción humilde. Otros habrán nacido en cuna de plata y otros en cuna de oro. Los que nacieron en cuna de oro, cuyos padres tienen en la actualidad un músculo financiero, pueden ayudar a su hijo a que se compre un buen vehículo.
Pero no se olviden ustedes que la iglesia colombiana, en su inmensa mayoría, está conformada por miembros de estrato medio-bajo, que hacen de tripas corazón para poder sostener su hogar y mantener su fidelidad a Dios en la devolución de los diezmos y de las ofrendas. Y siento que no es prudente que un pastor que tiene un distrito rural se monte en una camioneta de altísimo modelo y de gran nivel, ¿cómo es que se llama? Gama, de una alta gama, mientras que el hermano anda montado en burro, a pie, en bicicleta o en una desvencijada moto. No tiene sentido. Pero hay muchos pastores que desafortunadamente desatienden esto. Y en vez de darle a su hermandad una igualdad, de decir, hermano, usted y yo somos iguales, no, yo estoy acá. Y hay algunos que ni siquiera dejan montar en sus vehículos a los hermanos. Avaricia, mucho cuidado. Ya esto se vivió en tiempos pasados, no solamente en la persona de los hijos de Samuel. En muchos otros personajes se ha manejado esto. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron, he aquí tú has envejecido. Y le dijeron en su cara, porque eso es algo valioso también. ¿Cuántas veces nosotros hacemos comentarios pero por detrás de las personas? Saben que los estudiantes, y afortunadamente queda grabado esto, los estudiantes no solo de esta facultad, en general, los estudiantes tienden a ser desagradecidos. Y a veces yo les he dicho, ustedes son unos miserables. ¿Saben por qué? Porque delante del pastor Márquez, delante de los pastores de acá, risas, caritas y tal, pero por detrás están hablando mal. Y no me digan que no, porque a mí ninguno me va a echar cuenta. Algunos lambonean, decimos acá, otros soban chaqueta, otros rascan el buchi. Son términos coloquiales muy típicos de acá de nuestro país para quienes nos escuchan y de pronto se preguntan ¿qué significado tienen estos voquibles? Entonces, estos ancianos de Israel no le hablaban a Samuel por detrás, se la dijeron de frente, pero con cariño, porque esta es la otra, que algunos de nosotros podemos decir, es que yo se le digo la verdad al que sea en la cara. A mí yo no tengo 3 pelos, yo no tengo pelos en la lengua. No, eso no es así. Usted puede que no tenga pelos en la lengua, está bien. Usted puede que le diga la verdad en la cara al que sea, pero ¿estás actuando conforme actúa Jesucristo? No. A mí me gustó mucho un aspecto de la lección de este trimestre que decía que en la lectura de la carta a los Efesios, en el estudio, que si usted ha de decir la verdad, diga la verdad, pero que esta verdad genere paz. Tanto en el corazón tuyo como en el corazón de a quien tú le estás diciendo la supuesta verdad. ¿Cuántas veces se encontrarán ustedes en las juntas de iglesia con hermanos que te van a restregar cosas, que te va a arder? No crean ustedes que lo que les espera es un caminito de rosas. Hay cosas difíciles. Bueno, aquí uno encuentra, y estamos haciendo una aplicación homilética, práctica y al mismo tiempo un análisis histórico. Y le dijeron, he aquí que tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Nosotros nos hemos dado cuenta de eso. Y si hay algo, hermano querido y muchacho querido, que ustedes saben, es, ustedes conocen los cuentos de sus compañeros. Ustedes hablan de los profesores y conocen cuentos de los profesores. Porque eso es típico del ser humano, el acto comunicativo, que nosotros llamamos eufemísticamente el chisme. Tus hijos no andan en tus caminos, nosotros nos hemos dado cuenta. Por tanto, constitúyenos ahora, miren el acto petitorio de estos, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones, típico del pueblo de Dios en todos los momentos.
como tienen todas las naciones. ¿Qué cosas hay dentro de la iglesia? Recuerden que yo creo que fue acá donde yo les decía que trataran de visualizar qué cosas hemos nosotros incorporado de la cultura, del mundo, de las iglesias a nuestra propia iglesia. Somos muy copietas. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue, y Samuel oró a Jehová. Vamos a consultarle al dueño del negocio. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. A partir de este momento se acaba la teocracia absoluta. Aquí se acaba la teocracia absoluta, comienza a desdibujarse, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. Así hacen también contigo, te están dando una patada. No quieren ellos que tú juzgues, sino haznos reyes que nos juzguen como todas las naciones. Bueno, pero Dios no se queda callado y le dice, pero les vas a decir a ellos que les hará el reyecito ese que quieren. Venimos y le dice todo lo que este rey haría. Y sin embargo, dice, versículo 19, pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, o sea, no importa. Acuérdense que ese no importa, no se lo están diciendo a Samuel, porque en el versículo 10 dice, diles a ellos cómo los tratará el rey. Eso es palabra de Dios. Y sin embargo el pueblo dice, no nos importa ni lo que dices tú, ni lo que nos dice Dios, sino que habrá rey sobre nosotros. Eso se llama la obcecación, la terquedad. No pensemos en el pueblo, queridos. No pensemos solo en el pueblo, pensemos en nosotros. ¿Con cuánta obstinación nosotros a veces actuamos? Nosotros a veces somos tercos. Nos están diciendo las cosas y por ahí vamos. Y como no nos gusta que ni Dios ni nadie nos diga las cosas porque somos tercos, entonces nos vamos en contra de la palabra de Dios. ¿No creen ustedes que esto es lo que pasa con muchos que desatienden hoy la inspiración de los escritos de Elena de White? Es que Dios a través de ella no les dora la píldora, desnuda el pecado de nosotros. Y a ninguno nos gusta que nos desnuden el pecado. Entonces, para eso yo no le presto atención ni a Dios ni a nadie. Ok. Y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará, y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. ¡Wow! ¿No fue Dios quien hace unos años les había dicho, cuando salgáis a la guerra, no se preocupen, porque yo pelearé por vosotros? Ahora no. Ahora quien va a pelear es el rey, el mero mero, el que sí sabe, desechando a Dios. Ahora, muchachos, si eso lo traemos a colación en lo que es la parte ministerial, ustedes tienen la excusa perfecta hoy de que son estudiantes. Y muchos dicen, cuando yo sea pastor y miro lo que hace mi pastor distrital, yo no haría esto que él está haciendo. Pero cuando seamos pastores diremos, si yo fuese departamental, yo no haría lo que el departamental hace. Y cuando yo fuese departamental diría, yo no haría lo que el presidente hace, porque así es el ser humano. Pero sí les puedo decir algo, en relación con esto, muchas veces nosotros nos dejamos llevar por lo que dicen otros. Solo una pregunta, y una pregunta para quienes nos están viendo. ¿Cuál es el método que Dios dejó para el crecimiento de la iglesia? ¿Cuál es el método que Dios dejó? Ustedes vayan al libro de Hechos de los Apóstoles y se van a encontrar que Lucas expresa que el Señor añadía cada día a la iglesia a los que iban a ser salvos.
Pero nosotros hoy hemos creado una materia que se llama iglecrecimiento. Y lo bueno del cuento, porque a mí no me van a echar cuento de que yo no he analizado esto, es que se buscaron en algún tiempo la información procedente de los gurúes del iglecrecimiento del mundo pentecoste evangélico. Y esas prácticas que ellos tomaron allá para hacer crecer cuantitativamente sus congregaciones, algunos, pienso yo que con buena intención, que Dios los juzgue, intentaron meterlas acá dentro de la iglesia, pensando que la iglesia adventista es un negocio, que si yo incorporo ciertas teorías, ciertas prácticas que me han dado resultado allá en una iglesia pentecoste evangélica, acá va a ocurrir lo mismo. El resultado, sí, una explosión. Yo les voy a decir algo. A veces me da cosa pensar cuando se le hace tanta mención a un número obtenido en una campaña evangelística. Cuando yo veo esos números, se bautizaron para la gloria de Dios 300 almas, 62 almas, 32 almas, 50 almas, las que sea. Yo les digo y les confieso a ustedes, apreciados televidentes, o mejor cibernautas, no vibro con eso. No vibro con eso. No desconozco el poder de Dios actuando de distintos medios, pero cuando yo veo este tipo de informes, no vibro, porque sé que se está violando algo que la Biblia mencionó. El crecimiento lo da Dios. Y la evidencia salta a la vista. ¿Cuántas personas no se han bautizado en esas campañas? Y a la vuelta de un mes, 2 meses, el resultado es que un alto porcentaje se fue. Bueno, ¿vamos nosotros a hacer lo que el pueblo dice o vamos a hacer lo que Dios dice? Pregunta para meditar. Versículo 22. Y Jehová dijo a Samuel: oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel: váyase cada uno para su ciudad, váyanse. Déjennos pensar a Dios y a mí. Acto seguido, la cámara se dirige a otro lugar. El pueblo se fue. Y mientras el pueblo se fue, hay un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis. Y se da su genealogía. Tenía Cis un hijo, y miren las características que se da a este muchacho, que se llamaba Saúl, joven. ¿Y qué más? Y hermoso. Joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Este era bastante espigado el muchacho. Pero había una característica en él que está descrita aquí. Era hermoso. Y se habían perdido las asnas de Cis, por lo que dijo Cis a Saúl su hijo: mijo, toma contigo algunos criados y levántate y ve a buscar esas asnas. Y Saúl se fue a buscar esas asnas. Buscando esas asnas, le dice, pasaron por la tierra de Benjamín, no las encontraron. Cuando llegaron a la tierra de Suf, Saúl le dijo a su criado: vámonos, porque quizá mi papá ya se dejó de preocupar por las burras estas, por las asnas, y ahora debe estar preocupado por nosotros, vámonos. Pero el criado le respondió: ¿sabes? Aquí hay un varón en esta ciudad, un varón de Dios, que es hombre insigne. Todo lo que él dice acontece sin falta. ¿Ustedes recuerdan que una de las características de un verdadero profeta es precisamente eso, que todo lo que diga se cumple? Bueno, el pueblo daba testimonio de que efectivamente esto era así, de que todo lo que este hombre dice se cumple sin falta. Vamos allá y vamos a preguntarle. Y le dijo Saúl a su criado, pero ¿qué le llevaremos al varón? Era una forma de decir, bueno, ¿qué presente le vamos a llevar? Como quien dice, no podemos presentarnos delante de este hombre insigne con las manos vacías. El criado le dijo: bueno, por aquí tengo un poquito de plata. Vamos allá al varón para que nos declare nuestro camino. Y así es. Versículo 11. Cuando subían por la cuesta de la ciudad, hallaron unas doncellas que salían por agua, a las cuales le dijeron: ¿está en este lugar el vidente? Ellas dijeron: sí, allá adelantito está, dense prisa. La historia termina con que hay un encuentro entre Samuel
y Saúl. Le dice Samuel, versículo 14. Ellos cuando subieron a la ciudad y cuando estuvieron en medio de ella, he aquí Samuel venía hacia ellos para subir al lugar alto. Un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo: mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo, por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. De acuerdo al texto bíblico, ¿quién eligió a Saúl como rey? Según el texto bíblico, Dios. Pero uno leyendo el texto de Samuel, hay unas piecitas que le permiten a uno armar el rompecabezas y llegar a una conclusión opuesta, a saber, Dios avala la elección del pueblo, pero ese no era el deseo de Dios. Vamos a verlo. ¿Dónde estábamos? El versículo 16. Luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo: he aquí, este es el varón del cual te hablé, este gobernará mi pueblo. Acercándose pues Saúl a Samuel en medio de la puerta, le dijo: te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente. Samuel le dijo: yo soy el vidente. Y le dijo muchas cosas. Le dijo: tú vas a ser el rey, etcétera, etcétera. Listo. Versículo 10. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo. Hay quienes ven en esto de la redoma una diferencia al cuerno o a la vasija. Normalmente el rey será ungido con un cuerno lleno de aceite. Acá es una redoma. Y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Y le da toda una serie de indicaciones. Vamos ahora al capítulo 12 de Primero de Samuel y vamos a leer algo muy interesante. Leamos desde el versículo 13. Ahora pues, he aquí el rey que habéis elegido. ¿Cómo? Primero de Samuel, capítulo 12, versículo 13. Es más, podemos leer desde el 12. Y habiendo visto que Naas, rey de los hijos de Amón, venía contra vosotros, me dijisteis: no, sino que ha de reinar sobre nosotros un rey, siendo así que Jehová vuestro Dios era vuestro rey. Samuel comienza a hacerle un reclamo. Ahora pues, me siguen, versículo 13. Ahora pues, he aquí el rey. ¿Quién lo eligió? Que habéis elegido. Pero en los versículos anteriores no se dice que fue Dios quien lo eligió. ¿Qué hay detrás entonces de esto? Seguimos. El cual pedisteis. Ya veis que Jehová ha puesto rey sobre vosotros. ¿Quién eligió ese rey? Aparentemente lo eligió el pueblo y Dios les dijo: este es el que ustedes quieren, ese se los voy a dar, no hay problema. Si temiereis a Jehová y le sirviereis y oyereis su voz y no fuereis rebelde a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que es reina sobre vosotros servís a Jehová vuestro Dios, haréis bien. Mas si no oyereis la voz de Jehová, y si fuereis rebeldes a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros, como estuvo contra vuestros padres. Ahora esperad y mirad esta gran cosa que Jehová hará delante de vuestros ojos. ¿No es ahora la siega del trigo? Yo clamaré a Jehová y él dará truenos y lluvias. ¿Quién me quiere terminar de leer el versículo 17? ¿Para qué? Para que conozcáis y veáis cuán grande es la maldad y que habéis cometido ante los ojos de Jehová, pidiendo para vosotros un rey. Entonces ahora el versículo está diciendo que Samuel va a orarle a Dios para que Dios mande truenos en plena siega del trigo, algo inusual, para que el pueblo se dé cuenta, que ese rey que pidieron y que Dios se los ratificó, ni remotamente estaba en los planes de Dios. Hay dos razones. La primera razón es
bíblicamente hablando, en la profecía de Génesis, capítulo 49, vámonos. Génesis, el capítulo 49. Encontramos lo siguiente. Cuando Jacob va a bendecir a sus hijos, me encuentro en el versículo 8. Génesis 49, 8 en adelante. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti, cachorro de león, Judá. De la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? Y acto seguido, ¿qué dice el versículo 10? Y el bastón de mando de entre sus pies hasta que llegue Silo a él. Se congregarán los pueblos. Aparentemente, lo que Jacob está diciendo es lo siguiente. Si en alguna oportunidad el pueblo quiere un rey, el rey no debe proceder de una tribu distinta a la tribu de Judá. Pero Saúl no era de la tribu de Judá, era de la tribu de Benjamín. Y quien pidió rey fue el pueblo. Y a quien eligió el rey el pueblo fue a Saúl. ¿Por qué? Porque era grandote y era hermoso. Prestenle atención a estas características. Porque como era un tipo bien presentado, tenía cara de rey, porte de rey. A veces acá yo me quedo pensando un poquito, ¿no? Hay algunos de los estudiantes míos, a través de la historia, que tienen unas caras, que están estudiando para pastores, y tienen una cara de delincuentes. En serio, tienen una cara mal encarada. Uno los ve así. ¿Y cómo puede ser pastor? Si normalmente ustedes ven la cara del pastor Heisberg. Él tiene una cara así como de ese personaje cuáquer. Una cara bondadosa. Ustedes ven la cara del pastor Germán González. Tiene una cara de cura que no puede con él. Son caras bonitas, caras así como que inspiran. ¿Sí? ¿Cuál? Que no es tan. ¿Cuál será? No, yo estoy hablando de los que son. Por ejemplo, el pastor Heisberg, el pastor Germán, tiene una cara de cura que no pueden con ella, es una cara de sacerdote. En cambio, yo tengo un pastor por allá en un lugar que no me le quiero decir el nombre, tiene una cara de escopeta. Todo el tiempo parece que estoy bravo. Y es bondadoso. Caras vemos, corazones no sabemos. ¿A quién se me escapó, Cristian? El profesor Elmer, el doctor Elmer Quintero. Elmer Quintero es un siervo de Dios. Ese es un hombre bueno. Bueno, entonces, ¿qué pasó acá? Mira, y Samuel clamó a Jehová, y Jehová dio truenos y lluvias en aquel día, y todo el pueblo tuvo gran temor de Jehová y de Samuel. Entonces dijo todo el pueblo a Samuel: ruega por tus siervos a Jehová tu Dios para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. ¿Cuál era la segunda razón por la que Saúl no podía ser rey? Porque Dios era rey todavía. Y el pueblo lo que hizo fue despachar a Dios. No queremos que tú reines. Y Samuel respondió al pueblo: no temáis, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo esto no os apartéis de en pos de Jehová, sino servidle con todo vuestro corazón. Ahora, ¿era el deseo de Dios que Saúl fuera rey? Vamos a compararlo con el caso del hermano Judas. Ustedes recuerdan que cuando Cristo quiso llamar a sus discípulos, entre toda la concurrencia que lo seguía a él dice, apartó a uno y llamó: Simón Pedro, ven; Andrés, ven; Juan, ven; fulano, ven. Y escogió 11. Estando en eso, apareció un escriba que le dice: maestro, te seguiré a donde quiera que tú vayas. Nosotros, sin el concurso de la inspiración de Dios dada a Elena de White, difícilmente hubiésemos podido saber de quién se trataba ese personaje.
misterioso que le dijo a Jesús: Maestro, te seguiré. Y mucho menos sabríamos la razón de la respuesta que Jesús le entrega. Las zorras tienen guarida, las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Uno pregunta, ¿y por qué esa respuesta? Ahora viene Dios y le dice a Elena de White, porque es que el corazón de Judas era un corazón de persona avarienta. Y entonces le dice Jesús así, y los discípulos se sorprendieron de que Jesús le hubiese dado a Judas una respuesta tan fría, sabiendo que Judas era un personaje importante, era un escriba, un hombre muy preparado, y hubiese sido un perfecto puente entre la clase alta y culturalmente elevada de su tiempo con el grupo que apenas estaba formándose. Y Jesús no le prestó atención. ¿Llamó Jesús a Judas para ser discípulo? No. ¿Fue el propósito de Jesús llamar a Judas? No. Pero ¿qué dice White? No lo desechó. Porque vio en él todavía cosas valiosas. Porque el que viene a mí no lo echo afuera. Muy bien, buena aplicación, pastor. Caramba, te veo bien. Así es, porque quien viene a mí, yo no lo echo afuera. ¿Quería Dios desechar a Saúl? No. Ya que el pueblo lo eligió, voy a darle 2 lecciones. La primera al pueblo y la segunda al Saúl. Te voy a dar la oportunidad de que tú te destaques. Oh, pastores queridos, ¿cuántos pastores he conocido yo que están en el ministerio sin tener las credenciales del cielo, pero tienen las credenciales humanas? Y Dios le dice, ya que el pueblo ha confiado en ti, yo te voy a dar a ti la oportunidad para que si te mantienes cerquita de mí, tú llegues a hacer lo que yo quiero que tú llegues a hacer. Y así ha ocurrido. Hay situaciones que yo he visto que uno dice, a este sujeto no lo montó Dios, a este sujeto lo montó un grupo de amigos para que reinara algo parecido con Saúl. Pero recuerden, Dios no desecha a ninguno de nosotros. ¿Y con Judas qué pasó? Le dio la oportunidad 3 años y medio para que Judas se diera cuenta y cambiara. Lo mismo que Satanás, le dio el tiempo suficiente para que cambiara. Lo mismo que a Saúl, le dio el tiempo suficiente para que cambiara, para que viera la hermosura del carácter de Dios. Y el resultado, la historia lo confirma. Ninguno de los 3 sirvió para taco de escopeta. Porque es que lo que está dentro no se cambia si usted no quiere dejarse cambiar. Que esa es la gran diferencia que hubo con David. Que David era hombre teso también. Bravo el hombre, pecador en gran manera. Sin embargo, tenía un corazón sensible. Tan pronto él sentía que había pecado, ¡ay, Señor, perdóname, Señor! ¡Quita de mí esto! El célebre Salmo 51. Mientras que Saúl no, yo no he hecho nada. Yo no he pecado. Eso lo vamos a ver. ¿Ustedes recuerdan cuando Samuel le dijo, ve y destruye a los amalecitas? ¿Y con qué se vino el Saúl? Con un montón de ovejas gordas y un montón de cosas, y Samuel le dijo, ajá, ¿y esto qué? No, el pueblo lo escogió, pero yo no te puse a ti como rey. O sea, si el pueblo lo eligió, no te pusimos a ti para que mandaras al rey. Digo, al pueblo, para que lo dirigieras. Bueno, pastores, Oscarito, ibas a decir algo. No, hay aquí como un problema con algo del llamado de Saúl. Dice en el capítulo 9, versículo 17, en cuanto Samuel vio a Saúl, el Señor le dijo, este es el hombre de quien te hablé, este es el que va a gobernar. Pues parece ser que Dios es el que está dirigiendo como todo para que en últimas Saúl termine, pues comience a gobernar el pueblo. Y usted dice que no fue, que no era designio de Dios que puede ser fuera de otra tribu de la de... Precisamente, Oscarito, estaba haciendo mención de que en el texto bíblico es Dios quien aparentemente está eligiendo a Saúl, porque el versículo así lo dice. Pero leyendo otros textos que les dije, hay unas piecitas para armar el rompecabezas que sugieren que fue el pueblo quien eligió a Saúl. Y habíamos dicho, si Saúl debía ser rey,
debía venir por la tribu de Judá, y él era de la tribu de Benjamín. Y aquí se configura, muchachos queridos, lo que se conoce con el nombre de la voluntad revelada de Dios versus la voluntad permisiva de Dios. La voluntad revelada de Dios era que si debía haber un rey para el pueblo de Israel, ese rey debía proceder de la tribu de Judá. Eso se llama voluntad revelada. Pero vino la voluntad permisiva de Dios, porque el pueblo dice, nos gusta este sujeto. Ustedes eligieron a Saúl, yo se los voy a ratificar. Se llama voluntad permisiva. Pero les voy a demostrar que esta elección de ustedes fue un error. Y la evidencia salta a la vista. ¿Pudo haber sido Saúl un gran rey? La Biblia nos dice que el hombre no era malo. Fue sensible al comienzo, pero después el orgullo que tenía, eso caramba, ese hombre era capaz. Muy orgulloso, muy orgulloso. Bueno, ¿qué pasó con Saúl? ¿Por qué Dios lo aceptó? ¿Cómo corrigió Dios el error? Vamos a verlo. Sírvanse a acompañarme ahora al capítulo 16. Primero de Samuel, capítulo 16, dice, dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite. ¿Ustedes recuerdan redoma versus cuerno? Yes. ¿Recuerdan la diferencia entre una redoma y un cuerno? A Saúl lo eligieron, lo ungieron con una redoma. Así no se debía hacer, se debía ungir con un cuerno. Ve, llena un cuerno de aceite y ve y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. ¿De dónde? Ahora sí. ¿De dónde son esos? De la tribu de Judá. Yo me he provisto de un rey. Allá se los proveyeron ustedes. Yo les di, está bien, háganlo. Voluntad permisiva de Dios. El resultado, un desastre. Dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl se entera, me matará. Y aquí encontramos una de las célebres aparentes mentiras de Dios. Y quien me oye decir esto, como va a quedar grabado y subido al canal, algunos dirían, Pastor Márquez, usted está enseñando a sus alumnos a mentir. Yo no. Estoy diciéndoles lo siguiente. La verdad siempre se debe decir, pero hay que saber decir qué verdad decir. ¿Cómo así? Sí, señor, explico. Samuel fue comisionado por Dios para ir a la casa de Isaí. ¿Con qué propósito? Elegir un rey. Listo. Ese era el propósito original. Samuel dice, si yo voy en el camino y la inteligencia militar de Saúl se da cuenta que yo voy a elegir rey, ¿qué hace el locario del Saúl? Me mata. Por muy sacerdote, por muy profeta, por mucho que tenga buena relación con Dios, me corta la cabeza porque ese man está loco. Bueno, la Biblia no dice eso, ¿no? Pero se lo entiende. Viene Dios y le dice, ok, toma entonces un cordero y llévalo aquí contigo. Y si alguien te pregunta, ¿a dónde vas? Si Saúl te pregunta, ¿a dónde vas? Tú le dices, subo a hacer un sacrificio. ¿Eso es verdad o es mentira? Eso es verdad. Esa era la verdad que Saúl necesitaba escuchar. Y creo que ya no fue en este semestre donde estuvimos hablando de esto. Les voy a colocar un ejemplo para que entendáis. Vosotros sois pastores. Y un día cualquiera, en tu distrito, dentro de tu distrito, una de las iglesias, viene la hermana María y te dice, pastor, yo necesito hablar con usted. Sí, hermana María, vamos. Va a su despacho parroquial. O sea, vas tú a la oficina pastoral. Cuénteme, hermana María, entre paréntesis, no es lo ideal, no es lo aconsejado que usted entre al despacho pastoral solo con una mujer. Hágalo en compañía de su esposa o haga eso en su casa en presencia de su esposa o en compañía de un anciano, porque las lenguas son viperinas. Cierro el paréntesis. Y viene la hermana María y le dice, pastor, yo tengo una gran sospecha y es que mi esposo Ponciano me está haciendo infiel con la hermana Marta, la de la iglesia. Le pregunta a usted, ¿usted tiene evidencias de eso, hermana María? No, pastor. Pero vea, pastor, yo estoy casi seguro que ellos se ven.
Por favor, hable usted con Ponciano. Y estoy desesperada, pastor. Bueno, hermana María, ¿cómo no? Yo voy a hablar con el hermano Ponciano. El hermano Ponciano es un líder prestante de la iglesia. Días después te encuentras tú con el hermano Ponciano y le dices, hermano Ponciano, ¿cómo está? Hola, pastor, ¿cómo está? Necesito hablar con usted. Sí, pastor, de una, vamos. En el camino tú le dices, hermano Ponciano, vamos a ir a un tal lugar, y usted lo invita a un helado. Y en la refresquería le dice, hermano Ponciano, y le cuenta todo el detalle. Usted le dice, hermano Ponciano, en honor a la verdad, ¿qué está pasando? Y el hermano se sincera contigo y llorando te dice, pastor, le voy a contar la verdad, pero por favor, guárdeme el secreto. Eso se llama un secreto promiso porque él te lo está pidiendo. Y tú le dices, ¿cómo no, hermano Ponciano? Ay, pastor, sí es cierto lo que mi esposa está diciendo. Yo tuve un cuento con la hermana Marta, pero no ocurrió más, pastor. Yo estoy arrepentido. Sí le fallé a mi esposa. La pregunta del millón, aparte de la hermana Marta, de mi servidor, de este servidor y de ti, ¿quién más sabe? Por supuesto, y de Dios y del montón de ángeles que están en el universo. ¿Quién más sabe? No, pastor, nadie más. Ok, esto se configura en un secreto, porque es una triada. Yo, pastor, Marta, la involucrada, y Ponciano, el victimario. Allá hay secreto. Bien, ¿está arrepentido, hermano Ponciano? Muy arrepentido, pastor. Vamos a orar. Y usted ora con el hermano Ponciano, le dice, nunca más vuelva a ocurrir esto. Fue, chao, se fue. Días después se encuentra usted con la hermana María, quien lo aborda y le dice, pastor, ¿habló con mi esposo? Dice, sí, claro. Pastor, ¿y qué pasó, pastor? Cuénteme, dígame la verdad. ¿Qué verdad le vas a decir tú? Hermana, siéntese que lo que le voy a decir la necesito sentada. Hermana María, efectivamente, hermana María, el hermano Ponciano le puso los cachos con la hermana Marta. ¿Esa es la verdad que la hermana María necesita escuchar? No, la verdad es, hable con su esposo, pero lo que sí le puedo decir es que el hermano Ponciano la ama a usted. Esa es la verdad que María necesita escuchar. Porque si le cuentas lo otro, desbaratas ese matrimonio y no tiene ningún sentido, en virtud a que Ponciano se ha arrepentido. Entonces, ¿debo decir siempre yo la verdad? Siguiente caso. Eres tú, antes de la conversión. Algunos de ustedes, antes de, llegan corriendo a su casa, asustados porque los vienen persiguiendo. Una pandilla los viene persiguiendo. Y usted sale y se mete debajo de la cama y la mamá cierra la puerta y toca en la puerta. Señora Gertrudis, aquí está Pepito Mendieta. ¿Qué crees tú que va a decir la mamá? ¿Para qué lo buscan? No, es que se robó un asunto y lo vamos a matar. ¿Usted qué diría? Sí, mijo, está ahí abajo de la cama, ¿ve? No, ninguna. Normalmente las mamás no hacen eso, pero bueno, en el caso concreto no lo van a hacer. ¿Qué verdad necesitan escuchar esos cuasi delincuentes? La verdad que no está. Ay, pero mintió. No, ella dijo la verdad que estos necesitaban escuchar. Pastor, ¿y eso es lo que hay que hacer? Yo no voy a decir qué tienes tú que hacer. Lo que yo les estoy diciendo a ustedes es que muchas veces la verdad que usted necesita escuchar es la verdad que usted necesita escuchar. No la verdad. Bueno, ¿y por qué no lo configuramos acá con Samuel? ¿No le dijo Dios, dile a este sujeto que si te pregunta qué vas, voy a hacer un sacrificio que es verdad? ¿Por qué? Porque yo te lo estoy mandando. Pero la verdad es que yo voy a elegir al rey. Llegan allá a la casa de Isaí. ¿Y qué pasó? Miren lo que pasa. Versículo 6. Y aconteció que cuando ellos vinieron, porque Samuel les dijo, preséntame a tus muchachos, ¿a quién vio Samuel? ¿Me están siguiendo? Versículo 6, a Eliab. ¿Y qué pensó? Desierto, delante de Jehová está su ungido.
Y Jehová respondió a Samuel, no me la vuelves, no voy a hacer otra vez lo mismo que la vez pasada. Suficiente. No mires su apariencia, ni a lo grande de su estatura, porque exactamente eso fue lo que vio el pueblo allá. Vio la hermosura y que era un tipo grandote. Pero yo lo desecho. ¿Por qué? Porque su corazón no me gusta. Y Elena de White describe quién era Eliab. Ahora, Pastor Oscar, te estás dando cuenta por qué todos estos detalles nos empiezan a llevar a pensar de que probablemente no fue nunca el propósito de Dios elegir a Saúl. Pero como el pueblo lo quería, ahí lo tienen, voluntad permisiva de Dios. Ahora dice, no mires, porque Jehová mira lo que está, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y más adelante dice, yo me he preparado un hombre conforme a mi corazón. Ese era David. Resumimos el asunto de esta clase en cuanto a este primer tópico del libro de Samuel. Elena de White nos confirma de que efectivamente Saúl pudo haber llegado a ser un buen rey, porque Dios le dio la posibilidad, pese a que no era de su deseo. ¿Cuántas veces usted va a encontrarse dentro de la iglesia, dentro de nuestra congregación, administradores que uno mire y dice, ¿por qué él está allí? Dios le da la oportunidad, así como me la da a mí y te la da a ti. Yo les pregunto, ¿tenemos nosotros algún pergamino? ¿Tenemos pedigrí para presentarnos delante de Dios y decirle, yo soy digno de ser pastor? Nunca mente, jamás mente. Nunca. Si Dios nos llama es por gracia, no porque yo sí soy digno. Nada de eso. Dios que te conoce a ti y Dios que me conoce a mí y yo que me conozco, yo puedo decir, Señor, no soy digno de ser pastor. Ustedes los que están aquí viéndome, algunos de ustedes tienen sus guardados y ustedes hacen cosas indebidas y están metidos en cosas. ¿Por qué? Porque todo se sabe en esta vida. Por comentarios van, por comentarios vienen. Y sin embargo, Dios no los desecha, ni me desecha a mí. Porque hay que darle la oportunidad. Dios es un Dios de oportunidades. Bueno, queridos, frente a este episodio de Saúl, uno se da cuenta de la magnanimidad que tuvo Dios con este hombre. Un hombre talentoso, un hombre con capacidades. Saúl fue un buen líder, tenía un liderazgo, pero se pervirtió. ¿Por qué? Porque él llegó a pensar de que yo era la vedette, yo era la estrella. Hace algunos años, por estas tierras colombianas, llegó un pastor. Miren, si yo he conocido un evangelista con grandes capacidades, era ese pastor. ¡Qué tipo tan espectacular! Ese era capaz de hacerle el llamado a una banca y la banquita salía solita a bautizarse. Tenía un poder de convicción para hacer esos llamados, pero llegó un día en que él pensó que eso que él tenía, ese don que Dios le había dado, era de él. Lo mismo que le pasó con Satanás. Y decidió en algún momento pensar, esta iglesia es muy poquito para mí, yo voy a armar mi propia iglesia. Sí, salió en Vox Populi, salió a Luz Pública, estos son los principios que mi iglesia tiene, esto es no sé qué. A ese pastor yo lo quiero mucho. Le tengo un afecto grandísimo. A pesar de su embarrada, le tengo un gran afecto a ese pastor. Porque es un hombre bueno. Nunca llegues tú a pensar que tú eres la estrella dentro de la iglesia. Lo que nosotros llegamos a hacer dentro de la iglesia es por gracia de Dios y a causa de la iglesia. Nosotros los pastores adventistas, sin el concurso del llamado de Dios y sin el respaldo de la iglesia suya, no somos sino un simple parroquiano más, un ciudadano de a pie más. Hoy ustedes son sacados de allá de la villa. Algunos fueron traídos con espejo, de allá de la Manigua. Vente, hombre, vente para acá, estudia. Hoy están sentados. ¿Puedes hacerle un paneo a estas criaturas? Aquí ven ustedes, mis apreciados amigos,
Estos estudiantes que ustedes ven aquí, en un par de años, los van a ver liderando la iglesia. Ellos no son producto terminado, como este servidor tampoco lo es. Pero si se ponen en manos de Dios, estos muchachos, sin duda alguna, van a llegar a ser también unos instrumentos para la causa de nuestro Dios. Esto mismo ocurre a nivel de tu persona. Nadie es digno, pero usted no se crea que ha logrado lo que ha logrado porque usted es capaz. Separados de mí, eso está claro. Y eso no lo está diciendo un pastor. Eso lo está diciendo Dios encarnado. Separados de mí, nada podéis hacer. Eso le pasó a Saúl. Si yo enlisto el pecado de Saúl, si yo me pongo a analizar las actitudes pecaminosas de Saúl, yo me encuentro que Saúl no hizo tanta barbaridad como las que hizo el David. Saúl no mandó matar, bueno, sí, Saúl tiene un poco de muertos encima. Ahora que he hecho cabeza. Cuando ya estaba en plena locura, ¿recuerdan ustedes que mandó matar un montón de sacerdotes allá en Nob? No los mató él, pero me envió al Doeg, el edomita, y arremetió y mató ahí a todo el mundo. Pero ya estaba en su locura. David, por el contrario, era un hombre sensible. ¿Recuerdan ustedes cuando se la embarró con la Betsabé? Y viene Dios y le mandó al profeta Natán. Y el profeta Natán, sin pelos en la lengua, fue, pero le decoró la píldora, se la adoró. Y le echó una historia bien chévere que el mismo rey se condenó. Cuando Natán le dice, ese hombre eres tú, ¿qué hizo David? He pecado. Y se arrepintió. Bueno, Dios vio ese arrepentimiento de David. Ese era un hombre conforme al corazón de Dios. Bueno, queridos, vamos a hacer un alto. ¿Qué hora es? ¿A qué hora termina la clase? A las 9, muy bien. Vamos a hacer un alto aquí. Dios nos bendiga. La próxima clase vamos a continuar, pero hasta aquí llega la clase del día de hoy para efectos de algo que les voy a decir. Puedes apagar ya la transmisión.